Tú pones el café, nosotros la ciencia. Abrimos la cafetería virtual de la UFRO para hablar sobre el universo y el mundo que nos rodea, porque el café sabe mejor con ciencia. Aquí comienza un nuevo capítulo del Café Científico UFRO. Conducen Antonieta Silva y Alex Seguel. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al Café Científico de la Universidad de la Frontera, como todos los miércoles, comenzando este espacio que tenemos en UFROvisión para compartir con ustedes la ciencia, la tecnología, la innovación desde la UFRO hasta sus casas para justamente conocer los últimos avances científico-tecnológicos. ¿Cómo estás, Antonieta? Hola Alex, buenas tardes a todos y todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Un nuevo programa con temas, como decimos todas las semanas, muy interesantes. Sí, y hoy día tenemos diversos temas. Vamos a comenzar contándoles acerca de qué va a ser la entrevista que vamos a tener. Vamos a conversar con la doctora María Emilia Tijoux acerca de migraciones, percepción de los migrantes, las políticas en torno a este tema y además también cómo los medios tienen responsabilidad en torno a todo esto. Es un tema que ha estado justamente en el debate nacional en los últimos meses, en el último tiempo también, justamente por la nueva ley también de migraciones que gira a partir de este año, a partir de este año, así que vamos a estar abordando este tema en unos minutos más con la doctora Emilia Tijoux. También vamos a tener en el Más Allá de la Ciencia un tema que abordamos hace un par de semanas atrás que tenía que ver con la ciberseguridad, pero ahora lo queremos abordar desde los temas más legales y de las recomendaciones también que Carolina Orellana nos va a entregar con respecto a este tema de la ciberseguridad y cómo podemos resguardar nuestros datos en la web. Así que esto lo vamos a tener también en el Más Allá de la Ciencia de hoy día. Y para finalizar nuestro programa, como todas las semanas, vamos a tener una cápsula del equipo Explain. Y esta semana nos corresponde Misión Ciencia. En este bloque vamos a ver las vivencias de un titulado UFRO que está trabajando en el extranjero. Así que ahí los invitamos a acompañarnos hasta el final para que puedan ver este bloque. Todos estos contenidos entonces vamos a tener en estos 45-50 minutos de programa que ya comienza a través de la señal 38.1, señal abierta en Temuco y Padre Las Casas, a través de las plataformas digitales de UFROmedios y también en ufromedios.cl para, como les decía al comienzo, llevar todos los avances científico-tecnológicos como lo hacemos cada semana, cada día miércoles, acá en UFROvisión. Y también seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y Facebook, que son @cafecientifico.ufro, donde también estamos colocando los programas anteriores y algunas cápsulas de cositas más importantes que vimos en cada capítulo, ¿cierto? Y si quieren comentar, también pueden usar el hashtag #cafecientificoufro. Listo, entonces ya revisamos los contenidos, dónde nos pueden acompañar, dónde nos pueden seguir en las redes sociales. Así que estamos listos para comenzar. Este es el capítulo 6 ya del Café Científico Ciclo 2021. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. El desarrollo científico e innovación tecnológica aporta a nuestra sociedad más allá de la investigación. Esto es Más Allá de la Ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Y como cada semana, ahora nos corresponde el bloque Más Allá de la Ciencia. Y esta semana vamos a hablar de ciberseguridad, pero desde el punto de vista de las leyes y estrategias para protegernos. Buenas tardes, Carolina. Gracias por acompañarnos hoy día y aquí expectantes acerca de qué vamos a ver esta semana. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias a ustedes por invitarme a promocionar un rato este programa Más Allá de la Ciencia. Les cuento que conversamos con Daniel Álvarez. Él es funcionario de la Universidad de Chile, él es académico y además está sacando su doctorado en Derecho. Y hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, con los derechos. ¿Sabían que hay una ley de protección de datos que está hace 3 meses dormida en el Congreso? Y bueno, se ha luchado hace 3 años que está detenida en el Congreso, que es una ley de protección del uso de datos personales de cada uno de nosotros.
Y está ahí, así que conversamos con él acerca de esa ley, de lo que significa además que esté dormida. Y aparte de eso, vimos cosas muy comunes en realidad que hoy en día están sucediendo. Por ejemplo, los niños pequeños en el colegio, en clases virtuales. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué ha pasado con las comunidades de padres, de apoderados? ¿Se han movilizado en realidad por saber cómo cuidar a sus hijos, cómo proteger a sus hijos? Conversamos también acerca de si WhatsApp te puede robar los datos o no, Facebook y Instagram, qué hacen, y además un poco sobre el poder que tiene Internet en las decisiones de uno. Así que los dejo para que lo veamos. Este es un extracto, así que después tienen que escuchar todo el podcast porque van a quedar súper intrigados con toda la conversación. Vamos a ver entonces este Más allá de la ciencia esta semana. Desde el año 2020, nuestra vida se ha trasladado a espacios digitales. Compramos insumos básicos, trabajamos y estudiamos a través de plataformas virtuales. Pero, ¿estamos preparados para entrar al mundo de Internet, asumiendo sus beneficios, pero también sus riesgos? ¿Hemos escuchado hablar de ciberseguridad y de lo que significa esto, más allá del concepto? Si antes yo estaba expuesto a que, por ejemplo, me sustrajeran información entrando a mi casa, hoy día la sustracción de información se realiza a través de una red digital, a través de un hackeo. Por lo tanto, en ese cambio de escenario desde el mundo analógico al mundo digital, nosotros empezamos a enfrentar una serie de nuevos riesgos asociados al uso de las tecnologías digitales. Y para nosotros, buena parte de esta discusión fue un poco ajena hasta el año 2015. En el año 2015, en el gobierno de la presidenta Bachelet, por primera vez se empezó a discutir la necesidad de generar una estrategia de seguridad digital para aquello que ocurría en el ciberespacio. ¿Qué pasa con nuestros datos que se encuentran dando vueltas en la nube? ¿Podemos protegerlos o evitar que se produzca algún delito con ellos? Nosotros tenemos cierta agenda pública regulatoria en esta materia. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley sobre datos personales que se está discutiendo hace 3 o 4 años en el Congreso, que lamentablemente no ha avanzado mucho. Avanzó harto durante un buen tiempo, pero lleva un año estancado en una comisión. Pues yo creo que ya van 2, no sé. Y el presidente Piñera varias veces ha anunciado la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, pero ya se está terminando su mandato y no tenemos novedades. Por lo tanto, hay cierta discusión política. La pandemia nos puso en el escenario donde tuvimos que preocuparnos más sobre la vida digital, pero esa mayor preocupación no se materializa o no se concretiza en acciones de las autoridades políticas y se puede llegar a manifestar un poco más en la acción de los ciudadanos, pero en los ciudadanos más informados. ¿Has observado que cuando ingresas a tus redes sociales te encuentras con publicidad de artículos o servicios que estuviste viendo? ¿Te has puesto a pensar cuál es el poder que tiene Internet en tus decisiones? Es que Internet opera como una plataforma de influencia sobre las personas. No es que haya control mental, es que tú estás expuesto a mayor o menor información sobre un tema según quien quiera mandarte esa información. La gran discusión en el derecho estadounidense o en la política estadounidense a propósito de la injerencia rusa en las elecciones, no en la última, sino en las anteriores, era las campañas de influencia que organizó Rusia no eran muy distintas a las que se hacían antes. Lo que pasa es que antes no había un canal de comunicación tan efectivo como Internet, pero mucho antes, las campañas de desinformación eran aviones bombardeando panfletos en las ciudades. Aprender a utilizar y gestionar las herramientas que el sistema tiene a disposición de la humanidad implica conocer sus beneficios, pero también sus riesgos. Esto es y será la única forma de convivir en esta nueva era digital, de forma armónica, eficiente, amigable y en equilibrio. Ya estamos en este mundo, aquí no hay vuelta atrás. Esto fue Más allá de la ciencia, en el Café Científico de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que un tema muy interesante, como tú la semana pasada decías que nos iba a decir que es interesante todos estos espacios, pero conocer justamente cómo es el resguardo o cómo estas redes sociales también utilizan esta información y por lo tanto entregar esta información a la población también es importante para poder proteger los datos que están dando vueltas por ahí en la web.
nos deja una tarea pendiente como universidad también sobre cómo vamos a trabajar con nuestros estudiantes para poder enseñarles estrategias de seguridad respecto a todo lo que se hace hoy en día en la web. Recordemos que cuando estamos en cuarentena, para pedir permisos en comisaría virtual debemos ingresar nuestros datos también a una red. Entonces es súper importante que nosotros sepamos cómo enfocarnos, tanto nosotros como también a los estudiantes, en la protección de los datos que utilizan en Internet. Así que quedamos con una tarea pendiente. Yo le decía a Daniel, nos dejas pero así muy comprometidos, y a escuchar el podcast para saber en realidad cómo podemos defendernos, cómo podemos protegernos y ver qué ideas podemos sacar también para poder llevar a nuestra comunidad estudiantil. Perfecto. Sí, les recordamos a todas las personas. Eso, Antonieta, haz la invitación. Sí, les recordamos a todos que esto es un extracto, ¿cierto?, de un podcast que es más largo y hay una conversación un poquito más distendida, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Más Allá de la Ciencia. Y además en nuestras redes sociales también estamos colocando los extractos que estamos presentando aquí en el programa. Así Muchas que gracias, A escuchar el programa y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Cuídate, que estés bien. Chao, chao. chao. Llevamos la ciencia hasta tu hogar. Hablamos con científicos y científicas dedicados a la investigación para conocer los aportes que hacen a la sociedad y al mundo. Y ahora cambiamos completamente de tema porque queremos abordar una temática que ha estado presente en nuestro país en los últimos años, particularmente este año, sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo, que es el tema de la migración. Para hablar sobre procesos migratorios y racismo, hoy día nos acompaña María Emilia Tillú, profesora titular de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales específicamente, quien posee estudios de filosofía en la Universidad de Chile, de sociología y de doctorado en Francia. Actualmente es directora del proyecto Anillo Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación. Emilia, bienvenida al Café Científico. Muchísimas gracias, Alex. Un gusto para mí estar con ustedes también hoy día en este café que tiene ya varios años, un programa tan interesante. Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos hoy día y con este tema que igual lo vemos mucho en los medios de comunicación y quizás también hay un sesgo con respecto a eso. Pero antes de entrar a ese tema con respecto a los medios, quería preguntarte ¿cómo se definen o cómo definen los procesos migratorios que se viven actualmente en Chile y en Latinoamérica? Mira, en realidad los procesos migratorios actuales, hablemos de migración contemporánea, se dan en un campo, digamos, mundial de desplazamientos de personas de todos lados hacia todos lados. Cuando digo esto me refiero a que estos procesos migratorios no son como una instancia en sí misma, sino que son consecuencias del modo en cómo las economías de los estados, las economías mundiales, los bancos mundiales, los gobiernos administran, ordenan o rigen, ¿no?, respecto a las vidas de personas que necesitan o son expulsadas de sus países por distintas razones, ¿no? Y eso lo sabemos. Puede haber razones económicas de fondo, guerras, persecuciones, fenómenos naturales, en donde migrar, que obviamente es un derecho humano, es hoy día una realidad lamentablemente muy dura, ¿no?, que están viviendo las comunidades y las personas migrantes a lo largo bueno, en este continente, a lo largo del país, pero también en el mundo entero. Entonces, si uno observa un poco lo que ha sucedido en Catania, por ejemplo, pensando de lo que ocurre hacia Italia, Grecia, España, la desesperación de las personas para poder sobrevivir, o lo que ocurre en los muros, ¿no?, como el muro entre México y Estados Unidos, bueno, ha hecho que siempre miráramos esto de lejos, ¿no?, como que no nos ocurría a nosotros, a nosotras, ¿no?, chilenos, chilenas. Sin embargo, el fenómeno migratorio contemporáneo comenzó en los años 90 en Chile, y si bien hoy día hablamos de estos últimos años, no hay que olvidar el modo en que fueron tratadas las personas peruanas, ecuatorianas, bolivianas, desde los 90 hacia adelante, y luego después, obviamente, personas de Colombia, de República Dominicana, de Haití y de Venezuela. ¿Por qué nombro a estos 7 países?
Porque cuando hablamos de migración o pensamos en las personas migrantes o señalamos alguna situación específica, nos referimos solamente a 7 países. Y eso es algo muy complicado, porque al referirnos a 7 países dejamos de lado a una migración que existe en Chile y que viene de Europa, por ejemplo, que viene de la propia región, pero a las personas que vienen de esos otros países que no son estos 7 que acabo de nombrar, no se les considera migrante. Y ahí entramos en un lío que yo pienso es necesario examinar, analizar y reflexionar. Y respecto a esto mismo, porque sabemos que hay diversidad de migrantes. Nosotros mismos tenemos muchos colegas de otros lados, ¿cierto?, que vienen también a trabajar a Chile. Tenemos amigos que a lo mejor se fueron a trabajar afuera, pero ¿cuál es la realidad social de la población migrante en Chile? O sea, parto por lo primero sobre la diversidad. Y me alegro mucho que hayas utilizado esa palabra y no la palabra diferencia. Cuando utilizamos la palabra diferencia, instalamos al racismo inmediatamente, pensando que hay alguien superior a otro, ¿no? La diversidad corresponde a lo que son los países. O sea, obviamente la gente viene de distintos países, las personas vienen de sus países y vienen con su historia, traen al hombro sus realidades, sus pueblos, su familia, también sus historias, ¿no?, su cultura. Y obviamente, y en ese sentido, esa diversidad histórica, cultural, por ejemplo, política también, enriquece a cualquier país donde llegan y donde ingresan personas migrantes. Ahora, lamentablemente, Chile ha tenido políticas de segregación y de expulsión desde hace muchísimo tiempo, no es una cuestión actual. Por lo tanto, siempre se ha consolidado esta idea de Estado-nación chileno, ¿no?, que supone que hay una, comillas, lo digo muy entre comillas, raza chilena, para nombrar el famoso libro de Nicolás Palacio, por ejemplo, que nos coloca en un lugar o que pretende que estemos en un lugar superior a los demás. Desde ese momento, uno podría decir, ha habido una migración invitada, ¿no? Pienso en siglo XIX, parte del siglo XX, además promovida por el Estado chileno para, por ejemplo, lo que ocurrió al momento de la conformación del Estado-Nación, para poblar los territorios del sur y mejorar la raza, ¿no? Estamos pensando en los momentos de la colonización, de una selección muy específica de personas de Alemania, austrohúngara, algunas, ¿no?, pero fundamentalmente alemanes que tenían determinadas características, espíritu gremial, que se les consideraba altamente trabajadores y que iban a venir a colonizar a Chile. Bueno, tenemos hoy día esas colonias, ¿no?, entre comillas, en muchas regiones del sur de Chile, y bien sabemos que muchos de ellos han conservado costumbres antiguas incluso, que podemos observar cuando vamos a esos lugares, pero eran migrantes bienvenidos, no inmigrantes malvenidos, por decirlo de algún modo, porque si bien también llegaron europeos siglo XIX y XX, a principios del XX, no todos los europeos fueron bienvenidos. O sea, a los italianos se les trató bastante mal, a algunos franceses también, a españoles también, sobre todo si traían con ellos ideas, comillas, anarquistas, o ideas o propuestas que podían estremecer, ¿no?, o complicar el orden nacional. Entonces, a partir de ahí hemos tenido siempre una selección, ¿no? E incluso después ha habido migraciones que han estado protagonizadas por comunidades más pequeñas, pero han llegado sirios, han llegado palestinos, han llegado coreanos, han llegado españoles, etcétera, y sin embargo, lentamente se han comenzado a insertar de uno o de otro modo en la sociedad chilena, si bien siempre está esa suerte de sospecha, ¿no?, antes quien viene de lejos. Sobre todo si viene de lejos y no trae bienes, no trae dinero, ¿no? Lo que trae consigo es fundamentalmente una fuerza de trabajo. Entonces, las migraciones contemporáneas, que comenzaron en el año 90, al momento en que Chile aparece como un país que sale, ¿no?, entre comillas digo también, de la dictadura, ¿no?, y que se abre, ¿no?, a la economía internacional, Chile aparece como un país económicamente seguro, políticamente tranquilo, y es un lugar de atracción para las personas que migran principalmente desde nuestra región.
Y me detengo aquí para decir que esto es muy importante, porque quienes llegan son nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos, nuestras vecinas, son personas que vienen de países a los cuales chilenos y chilenas organizan sus vacaciones, ¿no? Buscando folclorización, exotización, qué sé yo, diferencia, entre comillas, ¿no? Turística. Sin embargo, otro asunto es que vengan a vivir a Chile. Entonces, efectivamente, desde los 90 hacia adelante, podemos observar que ha habido un proceso, y aquí entro directamente a lo que tú consultas, de racialización contra las personas migrantes, ¿no? Independientemente de su origen, independientemente que hayan llegado de Perú o de Ecuador o de República Dominicana. Y en ese proceso de racialización, que opera desde el lado político, desde el lado cultural, social y económico, las personas migrantes han sido muy maltratadas desde los 90 hacia adelante. Ahora bien, hay que decirlo porque ningún gobierno, ni este ni los anteriores, realmente construyó una política migratoria decente, ¿no? Que recibiera como correspondía a las personas migrantes. Y por supuesto en este último gobierno, a partir del año 2018 específicamente, Piñera decide ordenar la casa. Entonces, cuando decide ordenar la casa como si fuera suya, ¿no? Efectivamente, lo primero que hace es intentar consolidar una ley migratoria que hoy día ya entra en vigencia. Entonces, la situación social de las personas aquí es muy complicada porque a pesar del tremendo aporte que hacen las personas migrantes al país, económico en primer lugar, porque es un enorme aporte económico, por distintas razones, pero puedo hablar solamente por concepto de visa, de multas, hay un montón de dinero que entra con la migración, además de su trabajo, además que pagan impuestos, además que están insertos, ¿no?, en el mundo del trabajo, son mal vistas, ¿no? Y allí entramos en esa diversidad de la que tú hablabas antes, que es como si hiciéramos una suerte de catálogo. Se maltrata de cierto modo a las personas peruanas, se maltrata de cierto modo a las personas dominicanas, a las personas colombianas, y basta con que ocurra un hecho, por ejemplo, delictivo, que es protagonizado por uno, por dos o por tres personas, para que se generalice en la nacionalidad ese delito y se confunda, ¿no?, a la población chilena. En algún momento también dijiste que, bueno, están los medios de comunicación, que obviamente se dedican a difundir lo que el Estado señala. O sea, la situación social de las personas migrantes hoy día en Chile es una situación complicada, la gente tiene miedo, vive con mucho temor en Chile. Bueno, hablaremos probablemente después de esto, pero efectivamente están en una incertidumbre, ¿no?, de tal nivel que nadie lo puede imaginar. Nosotros trabajamos, obviamente, nuestras investigaciones provienen de terreno, ¿no?, en distintos sectores del país. Yo formo parte de la Red Nacional de Migrante y Promigrante, y lo que ocurre, no sé, en el Valle de Azapa, en Utah, en Punta Arenas, en Talca, en Temuco, en Iquique, que ahora lo hemos visto con Colchane. Nadie conocía Colchane. Hoy día todo el mundo sabe dónde está Colchane porque nunca se preocuparon de su propia gente. Pero ha sido realmente una arremetida racista, mediática, contra las personas migrantes, y eso complica su vida social en Chile. Emilia, me quiero tomar un poco de la reflexión que estás haciendo justamente de este proceso migratorio que, como dices, no comenzó hace 2 o hace 5 años, sino que en el año 90, y plantearlo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Algo ya habías mencionado, porque efectivamente también cómo se construye esta realidad o cómo se construye esta idea de lo que es el proceso migratorio desde los medios. Quiero que lo profundicemos un poquitito, pero te quiero invitar a que nos acompañes porque tenemos que hacer una pausa muy breve, pero ya vamos a seguir conversando con la doctora Emilia Tillú, académica de la Universidad de Chile, con quien estamos hablando sobre los procesos migratorios en nuestro país. Ya volvemos.
Cuando eliges la Universidad de la Frontera para iniciar tu camino a la educación superior, eliges una universidad estatal, pública y regional, que en sus 40 años de historia ha conseguido consolidar un claro liderazgo. Eliges una universidad que ha acreditado su excelencia por 6 años en todas las áreas: docencia de pre- y posgrado, en investigación, gestión institucional y vinculación con el medio. Cuando eliges la Universidad de la Frontera, eliges calidad acreditada. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19. ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla 2 dosis, te debes poner ambas. Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado. ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS. Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones. Porque las vacunas salvan vidas. Cuando sea mi turno, yo me vacuno. Infórmate en gov.cl. Yo me vacuno. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Estamos conversando con la doctora María Emilia Tillú, profesora titular de la Universidad de Chile, con quien estamos hablando sobre los procesos migratorios que han ocurrido en nuestro país y cómo también Chile ha ido abordando este tema desde la ley de migración que justamente entró en vigencia este año 2021 y también sobre una posible política de migración en nuestro país. Habíamos dejado, María Emilia, una pregunta pendiente que tenía que ver con los medios de comunicación. Si efectivamente los medios de comunicación van influyendo, cómo se construye esta realidad que hoy día la ciudadanía también, o esta percepción que la ciudadanía tiene de migrantes que llegan a nuestro país. Bueno, porque los medios de comunicación construyen imaginario, ¿no? Construyen sentido común. El sentido común es lo que nos ordena, ¿no? Por eso siento como tú, del mismo modo sobre algo, ¿no? Y para hablar de esto, comenzaría diciendo que hay un sentido común en algunos lugares de Europa y también en otros países, ¿no? De chilenos y chilenas como ladrones, por ejemplo. Y efectivamente eso se ha difundido y nos coloca a todos y a todas, ¿no? Nosotros cuando viajamos en un lugar muy complicado, incluso en el propio Chile, cuando se va de Santiago al sur, ¿no? El santiaguino, la santiaguina está bajo la lupa de la sospecha, ¿no? Entonces la gente se ríe, dice cuide su cartera y no sé qué. Lo digo intencionalmente porque ese es el sentido común, esa es la cotidianeidad que vivimos todos los días. Entonces, para pensar en los medios de comunicación masivos, yo diría que no podemos hablar de ellos sin hablar del Estado, porque los medios de comunicación no construyen realidad a partir de ellos mismos, sino que siguen la pista de lo que el Estado y los gobiernos de turno, ¿no?, les dicen que hagan. Obviamente su difusión es gigantesca y tiene efectos muy duros en la vida de las personas, ¿no? Porque esta construcción de realidad implica que, por ejemplo, ser colombiana en Chile, estudiar el doctorado de Ciencias Sociales siendo colombiana en Chile, uno podría decir, por dar un ejemplo de cosas que hemos vivido, ¿no?, con estudiantes nuestras, estaría como eximida o disculpada del maltrato. Pero las bromas, por ejemplo, sobre si trae de la buena, o cosas que se les han dicho en la calle, o humillaciones, se dan igualmente que lo que ocurre con una persona que está en la venta ambulante porque no tiene otra posibilidad de sobrevivir. Es decir, es el racismo que opera acá, ¿no? Y yo diría que, contestando a tu pregunta específicamente, que hay una construcción muy racional, muy armada. Yo no sé, me imagino que deben tener asesores, especialistas, sociólogos, psicólogos, cientistas políticos, diciendo cómo tienen que armar este asunto para que esto provoque lo que quieren provocar, y que tiene que ver con dos cuestiones, a mi modo de ver: la securitización, que es un fenómeno que implica que la gente se siente insegura porque vive una persona de tal parte al lado, ¿no? Y que los responsables de la seguridad en Chile son las personas migrantes que llegaron trayendo consigo
una serie de cuestiones, comillas, negativas, ¿no? Y los colocan en un lugar negativo, sea a nivel de la salud, con la pandemia ha sucedido, incluso antes, sea a nivel de la seguridad interior, sea a nivel de, qué sé yo, la delincuencia común que afecta a la población chilena. Y el otro lado tiene que ver con la nación, más bien con la idea de la nacionalidad chilena, o de que la identidad chilena va a ser atacada con esta, comillas, mezcla de razas. Nosotros hicimos unos trabajos hace ya algunos años al respecto, y es lo que aparece, ¿no? O sea, nos van a afectar, ¿no? Al revés de lo que ocurrió con la llegada de las personas cuando venían a, comillas, a mejorar la raza, hoy día se dice que vienen a desmejorar la raza. ¿Pero qué es raza si la raza no existe, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo un marcador de diferencias muy brutal, que efectivamente es muy bien usado por algunos medios, ¿no? Tanto en la televisión, como también en los diarios, como también en las radios, ¿no? Para construir algo que no es eso. Entonces, digo, ¿a qué me refiero? Previamente al lanzamiento prácticamente de esta ley de migraciones en el año 2020, cuando se estaba discutiendo la ley, ¿no? Hubo un periodo de algo así como un mes o un mes y medio donde se sucedieron una serie de hechos que ayudaron muchísimo a esta construcción, ¿no? Me recuerdo, porque yo los tengo anotados por ahí, porque los digo en clase o en otros lados, pero en esas hubo una semana en que atacaron a un trabajador haitiano que entró a un servicio público y le pegaron, ¿no? Porque le dijeron que tenía el virus de la COVID. En esa misma semana, el ministro de Salud de la época hizo una serie de afirmaciones ultra irresponsables respecto a la llegada del virus que había entrado por el norte, ¿no? Al mismo tiempo, el presidente también hizo afirmaciones similares. En la misma semana salió en el titular de La Segunda, 7 de abril de 2020. Lo recuerdo bien porque todavía estoy querellada contra el diario. Hablaba de la pandemia y tenía un cuadrado, ¿no? Que explicaba lo que era la pandemia, y al lado había una fotografía gigante de toda la página de una mujer con un niño en brazos, que era una mujer afrodescendiente, que uno puede pensar que es una mujer haitiana. ¿Se le pidió permiso a ella? ¿Se autorizó para fotografiar a su hijo? ¿Quién autorizó esa página, no? Entonces, cuando uno mira esa portada del 7 de abril del 2020, ¿no? Inmediatamente ve que ahí hay una construcción y que tiene que ver con que la sociedad chilena reaccione negativamente, asustada por el virus, por supuesto, porque estarían algo así como los culpables de quien lo traen a Chile. Yo pienso que eso es muy grave, ¿no? Porque efectivamente sabemos, ¿no?, que construir sentido común, uno lo puede ver como una cosa muy sencilla, pero no es tan sencilla. En esa misma semana, además de ese periódico, sucedió también unos poquitos días después, apareció esta escena terrible de un CITE de Quilicura, en donde se decía que, bueno, se dijeron un montón de cosas horribles, estaban todos los canales de televisión allá, en un lugar además donde no solamente vivían personas haitianas, vivían personas chilenas de otras nacionalidades que comparten un CITE. Cuando la gente no tiene los medios, vive en esas condiciones, ¿no? Y entraron a las casas, se metieron a los dormitorios, entraron a los baños, dijeron horrores, y efectivamente apareció entonces este lugar, este espacio también, y esta idea, ¿no?, de que la migración haitiana era una migración irresponsable, que estaba contagiada y que contagiaba a los demás. Entonces, cuando hablábamos de diversidad recién, tenemos que ver que prácticamente a cada una de las comunidades que hay, dependiendo del país, se les acusa de distintas cosas, ¿no? Y obviamente la figura de las personas afrodescendientes provenientes de la migración son las más afectadas, ¿no? Son las más castigadas y las más racializadas. Emilia, estabas mencionando también justamente a lo que llegamos hoy día en Chile, que es esta ley migratoria, pero cómo avanzar también bajo una mirada un poquitito más amplia, porque esta ley probablemente no es
no tiene la mirada integradora que probablemente se requiere para poder abordar el tema de ciudadanas y ciudadanas que vengan a trabajar o a vivir o a compartir su cultura, etcétera, en nuestro país, sino que tienen otra mirada, que busca más como resguardar un poco más la casa, como decías tú al principio. ¿Cómo abordar este tema desde la política, desde el Estado también, para que finalmente podamos tener las regulaciones que busca esta ley, pero también, por otro lado, resguardar que esto, como decías tú, no deja de ser derechos humanos también? Mira, yo creo que es muy interesante tomar el conceptito de ordenar la casa, ¿eh? Porque yo la denomino como máxima racista. Es una máxima racista. Es el racismo institucional que está en el discurso del gobierno chileno. Yo creo que hay que empezar por ahí, porque efectivamente cuando hay algo construido, uno tiene que hacer todo lo posible por desarmarlo, por desconstruirlo, por mostrar a la sociedad que eso que se construyó es falso, que lo que contiene, por un lado, es una historia de persecución que tiene que ver con las expulsiones, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también lo que contiene son propuestas, comillas, supuestamente de cambio, pero que no es otra cosa que mantener cuidadas, comillas, la frontera, ¿no? Decidir entonces, bueno, Chile tiene un desierto, es muy difícil que pongan un muro ahí, pero yo creo que ganas no les ha faltado. Entonces, mantener las fronteras cuidadas de estas personas que podrían venir a comprometer o a atacar o a dañar al país, cuestión que es absolutamente falsa. Doy un pequeño paréntesis para decir que hace unos días escuchaba en un programa, en la televisión, ¿no?, la preocupación de algunos empresarios del mundo agrícola, ¿no?, de propietarios de tierra, de gente que tiene todo un trabajo agrícola, y decía que había disminuido la producción porque ya no entraban tantos migrantes a propósito de lo que habían decidido en el gobierno. Entonces, hace algunos años atrás, Hernán Vigi dijo lo mismo, ¿no?, de una mano de obra que hay que pensar que es una mano de obra barata, explotada, y en muchos casos, escuchen bien, en situación de trata laboral de personas migrantes en Chile. Hay varios juicios, yo he estado en algunos, hemos estado presentes en otros, pero la gente no denuncia, porque ¿a quién le va a denunciar? Va a denunciar una persona migrante su trato. Entonces, para responder a tu pregunta, comienzo por ahí, para decir además, o plantear una pregunta que es mucho más dura todavía. ¿A quién le interesa realmente lo que le ocurra a una persona migrante en Chile? ¿A quién? ¿A quién le interesa como para combatir lo que se les hace? Como para participar en las luchas contra el racismo? Como para pensar en políticas adecuadas que respondan como corresponde a las migraciones y a una persona que viene a Chile a trabajar, a residir, a mandar a sus hijos al colegio? Cuando se sabe que se disminuyen los cupos en los jardines infantiles, estamos viendo entonces cómo se está atacando a la niñez, por ejemplo. Cuando vemos cómo se persigue, cómo se insulta y se humilla a mujeres colombianas o venezolanas, ¿no?, racializándolas sexualmente, porque hay sexualización, racialización, suponiendo que son personas o mujeres que están allí, ¿no?, dispuestas a todo, porque son de Colombia o de Venezuela. Hace pocos días me contaban que la gente que está en la Plaza Brasil, instalada hoy día en Iquique, porque están allí sin nada, con sus carpas, ¿no?, hombres se acercan para pedirle a la señora que tiene hijas adolescentes que les permitan irse con las hijas y que les pagan. O sea, ese es el nivel de el trato que se le da a las personas migrantes. Entonces, partiendo por allí, obviamente, cuando hablamos de derechos humanos nos quedamos cortos, porque voy a hacer la pregunta de nuevo: ¿a quién le interesa que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes? Porque aquí hay un problema nacional, o sea, no solamente tiene que ver con el Estado, su gobierno, la institución y qué sé yo, sino que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el vecino al frente, con ustedes, conmigo, con nosotros. Si realmente hay interés, ¿no?, de cambiar estas cosas, ¿no?, y de realmente producir leyes o políticas que se preocupen realmente de las personas, tenemos que pensar primero si a nosotros nos importa una persona migrante, a nosotros, además, porque el racismo nos habita, no desde el momento en que llegaron las personas migrantes, nos habita desde hace mucho tiempo antes. ¿A quién le interesaba hace 20 años o quién podía pensar hace 30 años atrás que íbamos a tener candidatas, alcaldesas o alcaldes de Gualmapu?
¿O acaso el racismo no nos ha inundado desde el momento en que la colonización nos afectó y la Constitución del Estado-Nación nos afectó? Entonces hoy día lo que ocurre es que llegaron, comillas, extranjeros, yo lo digo así, extranjeros para poder destruir sin mucho problema, porque de todas maneras no son de acá. Entonces, cuando se habla de cultura, por ejemplo, se dice, no, es que nuestra cultura cría a los niños de otro modo. Hemos visto cosas como eso. Los amamanta bien, los sabemos amamantar, apapachar. Las otras, las de más allá, que vienen de comunidades migrantes, son malas madres, no tienen apego. Han dicho brutalidades enormes que están en las tesis de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Yo creo que se puede ir a buscar allí, diríamos, una mirada un poquito distinta que no solamente entregue el diagnóstico de lo que está ocurriendo con la migración, sino que también se dé cuenta que el racismo es una relación social, que tiene que haber alguien que racializa y alguien que es racializado. Entonces, en ese sentido, las preocupaciones del Estado tienen que partir por una educación que considere todos estos aspectos, sobre todo en un país que hoy día es un país de inmigración, hay que decirlo así. Hasta los años 90, Chile no lo fue. Fue un país de emigración, a tal punto que hay también aproximadamente la misma cantidad de chilenos en todos los países del mundo, por razones que ya conocemos, económicas, políticas y todo lo demás. Y también una ley de migraciones debería contemplar lo que le ocurre a la migración chilena del extranjero y saber si va a tener alguna propuesta para las personas, por ejemplo, adultas mayores que quieren regresar, para las personas que se titularon afuera y quieren trabajar acá, chilenos y chilenas en el extranjero, y no hay ni una línea al respecto. Entonces, esta ley que presentan ahora no es una ley de migraciones, es un decreto de extranjería para seguir manteniendo, pensamos nosotros, a la gente en un lugar aparte, en un lugar segregado, y controlar a la población, porque además la migración y todo lo que atañe a las comunidades migrantes está en el Ministerio del Interior. Es como los niños que están en el Ministerio de Justicia, es decir, no están en los ministerios que correspondería y donde deberían estar, sino que los tienen bajo la égida de la vigilancia. La dirección, el DEM, no es otra cosa que un organismo prácticamente policial. La gente no puede ir al DEM a pedir ayuda o a pedir recursos o a solicitar nada porque se les va a decir que se autodenuncien, que es la moda hoy día, ¿no? Y al autodenunciarse la persona como por el hecho de haber entrado por un paso no habilitado, en lugar de abrirse la posibilidad que se regularice, se le detiene y se le expulsa. Entonces, ¿cómo podemos hablar de derechos humanos, ¿no?, en este contexto específico, cuando las expulsiones se han convertido en una realidad prácticamente semanal? Cuando están expulsando fines de semana. Hace poco tiempo las cortes están abriendo los fines de semana, pero lo hacían los viernes por la noche o los sábados por la noche, entre gallos y medianoche, cuando nadie podía hacer nada, y termino con esto, colocaban a las personas en unas filas vergonzosas, vestidas de blanco, con unos chalecos reflectantes, con una X en la espalda, y todo el mundo esposado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible cuando esas expulsiones masivas son ilegales? La migración no es ilegal, pero las expulsiones masivas sí. Entonces, digamos, lo que atañe a la política del Estado tiene que ser ultra revisado. Bueno, y espero que, lamentablemente, esta ley ya está, ¿no? Pero tenemos que hacer un trabajo muy grande en la sociedad chilena misma para tener, diríamos, un compromiso. Pienso en la Universidad de Chile, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho la Universidad de Chile en esto? Yo pienso que, hace tiempo que estoy peleando para ver si podemos hacer una encuesta sobre racismo en la Universidad de Chile. Y vamos a tener bastantes sorpresas. Entonces, el trabajo es grande. Claro. Emilia, muchas gracias por acompañarnos. Creo que con todo lo que nos contaste igual llama mucho a la reflexión de qué estamos haciendo también con todas estas personas que vienen de fuera, estos países que son más estigmatizados que otros, ¿cierto? Esta movilidad que, como también decía, la misma cantidad de chilenos está afuera, que también tenemos migrantes, entonces, ¿por qué mirarlos con otros ojos? Yo creo que todas esas reflexiones es importante también que cada uno las tome y vea también según la realidad también de cada uno.
Así que te agradecemos enormemente habernos acompañado el día de hoy. Fue una conversación súper interesante. Bueno, mira, muchas gracias a ustedes. También invitarlos, tenemos el CFG, el curso de formación general que se llama así, Racismo y Migraciones Contemporáneas, donde pueden venir todos los estudiantes de la Chile, pero también pensar que hay que abrir caminos, ¿no? Y yo creo que haciendo estas emisiones, trabajando en este café, encontrándonos, es una pequeña puerta que se abre, así que muchísimas gracias a ustedes también por haberme invitado. Muchas gracias, Emilia. Es un tema importante que queremos también poner, porque como decías tú, está en la discusión y queremos también que no solo sea responsabilidad del Estado, sino que de la Antonieta, de Emilia, de Alex, que finalmente vayamos avanzando de forma integrada para poder ver este tema de forma distinta y no centrarnos en una política o en una ley probablemente que pone restricciones y que cuida la casa, como decías tú, sino más allá, ir más allá de esas regulaciones probablemente que a lo mejor no permiten pensar en una ley de migración, sino que en algo más que de extranjería, como tú mencionabas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Emilia. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Un interesante tema que estuvimos conversando, podíamos haber estado hablando mucho más rato con la doctora Emilia Tillú. La verdad es que nos quedamos con varias reflexiones para poder pensar en cómo también abordar el tema de la inmigración, no solamente bajo la responsabilidad del Estado y de las políticas públicas, sino también en lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que cerrar el programa, sí, nos pilló la hora. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la tarde para comenzar otro café científico acá en la Universidad de la Frontera. Agradecer al equipo, agradecer a Carmen Hernández, a Suchil Ramírez, a Carolina Orellana, que nos trae también semana a semana el Más Allá de la Ciencia, y al equipo de Explain, que justamente nos aporta a este programa con la cápsula Explain y con Misión Ciencia, que es lo que tenemos hoy día, Antonieta, ¿cierto? Sí, esta semana nos corresponde cerrar nuestro capítulo con Misión Ciencia, donde recordemos que vemos las vivencias de algún titulado UFRO que está trabajando actualmente en el extranjero. Así que los dejamos con la cápsula correspondiente esta semana del equipo Explain. Recuerden que todas estas cápsulas también después las pueden volver a revisar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, que son cafecientifico.ufro. Y nos despedimos y los esperamos que la próxima semana en un nuevo capítulo del Café Científico. Así que pasen buena tarde. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Queremos llegar a cada rincón de nuestro planeta, en búsqueda de investigadores chilenos. Investigadores con sello de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Joaquín Sepúlveda, soy periodista de Explain y esto es Misión Ciencia. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En esta oportunidad nos trasladamos hasta Bélgica para recibir a una profesional titulada de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, mención Bioprocesos, de la Universidad de la Frontera, quien actualmente reside y estudia en el extranjero. Karina Seguel, te damos la más cordial bienvenida a Misión Ciencia. Hola, gracias por la invitación. Encantada de contarles de mi experiencia. Muchas gracias, Karina. Por favor, para partir, cuéntanos en qué parte de Bélgica te encuentras, en qué ciudad, hace cuánto tiempo y en qué institución te encuentras realizando tu doctorado. Bueno, estudio en la Universidad de Amberes, en la misma ciudad, del mismo nombre, Amberes, en Bélgica, y estoy aquí haciendo un doctorado en relación al tratamiento biológico de aguas residuales. Muy interesante, Karina, el tratamiento de las aguas residuales. ¿Por qué decidiste realizar tu doctorado en el extranjero, Karina? Bueno, en realidad yo me vine a Bélgica por amor, porque mi pololo es de acá, lo conocí en la UFRO mientras él hacía una pasantía. Y después de aprender el idioma empecé a trabajar en Bélgica en una empresa en relación, de hecho en el área de tratamiento de aguas residuales, y luego se dio la oportunidad de hacer un doctorado en esta universidad, el cual había una vacante disponible, entonces yo postulé y fui aceptada y ya llevo 2 años en esta linda carrera, área de investigación.
estudiando, viviendo en Bélgica, trabajando también. No, o sea, bueno, en realidad el doctorado es trabajar también, porque es tiempo completo. Trabajé por más de un año y después dejé el trabajo en la empresa y comencé por el doctorado, por completo. Excelente oportunidad y experiencia, Karina. Karina, ¿crees tú que tu experiencia de estudiar en la Universidad de la Frontera ha sido importante para poder desarrollar tu doctorado en el extranjero y afrontar tu investigación en el extranjero? Sí, por supuesto. De hecho, la universidad me abrió las primeras puertas hacia el extranjero, porque cuando yo estaba en la universidad hice una pasantía en Austria por un semestre y como que eso me abrió un poco, o me dio como el bichito de viajar y vivir en el extranjero. Y una vez que terminé, claro, sentía que había aprendido mucho en la universidad y como que sentía una pasión por el tema de tratamiento de agua. Y una vez estando acá se dieron todas las oportunidades para poder trabajar en esa área y luego estudiar y en gran parte gracias a lo aprendido en la universidad y las herramientas que fueron entregadas ahí. Fue muy importante la base de la universidad para poder continuar tu estudio en el extranjero. Sí, sin duda, sin duda. Karina, sabemos que los países de Europa, sobre todo los países que se ubican en el norte de Europa, son muy diferentes a la realidad que nosotros tenemos en Chile. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa adaptación y tus mayores desafíos en adaptarte a Bélgica? Bueno, yo creo que el desafío más grande en Bélgica son los idiomas, ya que en este país son 3 los idiomas oficiales: alemán, francés y holandés. La región donde yo vivo se habla holandés, pero además todo el mundo habla inglés. Y de hecho en la universidad es una mezcla de idiomas. El doctorado tiene que ser en inglés para escribir en inglés, pero me comunico con mis colegas en holandés, llego a la casa y tengo que hablar en español con mi pololo, entonces como el desafío más grande en realidad es combinar bien los idiomas y hablarlos bien también. Claro, ha sido un desafío, me imagino, aprenderlos y también poder desarrollarlos en ese país. Pero sin duda, Karina, la experiencia de poder aprender otros idiomas yo creo que debe ser muy enriquecedor. Sí, sin duda. Es muy enriquecedora y te abre muchas puertas además a hablar, sobre todo en inglés. Y en el mundo académico y en el mundo de la investigación es muy importante. Inglés es la lengua franca de hoy en día. Así es, definitivamente se requiere una gran fortaleza para adaptarse a otras culturas tan distintas a nuestra cultura latina. Karina, pasemos a otro punto de tu experiencia que nos interesa muchísimo también conocer, tus estudios. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo, en qué se está desarrollando tu doctorado. Bueno, mi tema de investigación está enfocado, como dije anteriormente, en el tratamiento de aguas residuales, particularmente aguas industriales. Mi profesión es ingeniero civil industrial y yo creo que las empresas pueden contribuir mucho a la sociedad hoy en día, a la economía hoy en día, pero a la vez es importante que estas empresas sean amigables con el medio ambiente. Y una de esas temáticas es el tratamiento de agua. Hoy en día el agua es un recurso muy importante, en el que en algunos lugares es escaso, y por lo mismo es importante que se trate y que, sobre todo, que las aguas residuales de las empresas no causen ningún problema medioambiental. Y eso es lo que está enfocado. Como que mi tema de doctorado trata de unir lo que es ingeniería, lo que es una planta de tratamiento de agua industrial, con la microbiología. Entender cómo funcionan las bacterias que remueven la suciedad del agua. Como eso, más que nada. Muy interesante, Karina, y también muy importante para el cuidado del medio ambiente y del planeta. Sí, sin duda. Karina, estamos seguros que todos estos estudios darán frutos y serán un tremendo aporte no solamente a la investigación, sino que también al medio ambiente y la ciencia. Además que llevar a cabo esta investigación en un país tan importante de Europa como Bélgica potencia mucho más tu investigación. Karina, te deseamos mucho éxito, muchas gracias por conversar con nosotros en esta instancia de conocerte un poco más y conocer tu experiencia de estudios doctorales en el extranjero, que estoy seguro será de mucho provecho para los estudiantes y la comunidad que nos ve en general. Muchas gracias por la invitación y bueno, a todos los estudiantes que quieran salir al extranjero a estudiar o a hacer pasantías o lo que sea, que sepan que las puertas siempre están abiertas y que siempre hay posibilidades y que ellos tienen que tomar las oportunidades para hacer sus sueños realidad. Toda la razón, Karina. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en esta nueva cápsula de Misión Ciencia. Y recuerden que pueden llegar a cualquier parte del mundo si así lo desean.
En el próximo episodio viajaremos en búsqueda de más investigadores con sello UFRO. Y no lo olvides, si quieres saber más de ciencia, investigación, tecnología e innovación, en un próximo capítulo de Café Científico te esperamos. Cerramos la cafetería científica. Te esperamos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, investigación, tecnología e innovación en el Café Científico de la Universidad de la Frontera.